Vamos a seguir con nuestro ciclo de las afectaciones del pecado. Como subtítulo, los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Segunda parte. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos tu ayuda. Te suplicamos, Señor, que tú metas tu mano en lo que resta de esta reunión. Te pedimos que hables a nuestras vidas, no solamente a los que estamos aquí presentes, Jesús, sino que tu Espíritu Santo hable a cada corazón que ha de escuchar esta palabra en cualquiera de las iglesias, Señor. Bendice sus vidas, habla a sus corazones, Señor, y también habla, Padre, a todos aquellos que han de escuchar esta palabra, Padre, por algún otro medio, en alguna red social, Señor. Bendice también sus vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, Jesús. Amén. Vamos a tener rápidamente un recordatorio de la enseñanza que compartíamos con ustedes la semana pasada. Vimos a los grupos y los engaños que se enfrentó la iglesia en los primeros siglos. O sea, prácticamente estuvimos hablando algo de la eclesiología, un poquito de la historia de la iglesia, pero sobre todo enfocado a esto, a los grupos y a los engaños que esa iglesia enfrentó en los primeros siglos. Compartíamos que la serpiente utilizó a los gnósticos, a Marción, a los maniqueístas, al neoplatonismo y también utilizó a Agustín de Hipona. Vamos a ver rápidamente lo que decían los gnósticos. Los gnósticos decían lo siguiente: puesto que el cuerpo es cárcel del espíritu y puesto que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, por ello, dicen ellos, el cuerpo es malo. Y eso lo explicábamos. ¿Qué más dicen los gnósticos? Decían que el cuerpo es material y no es sino una cárcel para el espíritu y un obstáculo para la salvación. O sea que la gente se le va a complicar la salvación por culpa del cuerpo. Y bueno, no voy a adentrarme porque vamos a ver varios puntos el día de hoy. Vamos a seguir viendo un poquito todavía de historia y no quiero hacer largo la enseñanza. Usted puede escuchar el tema, ya lo vamos a liberar el día de mañana en el canal, un tema muy interesante. Entonces ellos decían que el cuerpo es material y no es sino una cárcel para el espíritu y un obstáculo para la salvación. Según los gnósticos, no todos los seres humanos tienen espíritu. Qué tremendos, de veras. Pero bueno, algunos, dicen ellos, no son sino seres carnales. ¿Ha escuchado usted esas palabras, verdad? Seres carnales. Es que estoy en la carne, hermano. Y así, ¿no? Sucesivamente. Que por tanto están irremisiblemente condenados a la destrucción cuando este mundo físico sea destruido. ¿Qué más dicen los gnósticos? La mayoría decía que puesto que el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que hay que hacer es castigar el cuerpo. ¿A quién le recuerda? Para debilitar su poder sobre el espíritu y para que sus pasiones no nos arrastren. O sea, hay que castigarla, hay que darle duro al cuerpo para que no se engrandezcan las pasiones y el pecado y tantas cosas más. Pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro y negaban el nacimiento de Jesús. Todos esos puntos lo explicamos, nada más lo estoy resumiendo. Pues tal nacimiento le habría colocado bajo el poder de este mundo material, porque decían él que nuestro cuerpo es pecaminoso. Entonces Cristo no pudo haber tenido un cuerpo como tal. Decían que su cuerpo era pura apariencia, una especie de fantasma que parecía ser cuerpo físico por medios milagrosos. También compartíamos con ustedes lo que enseñaba Marción a toda la gente que le seguía. Marción, él decía lo siguiente: el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. O sea, era dualista. Él pensaba que habían dos dioses.
y eso es antibíblico, y lo explicamos. Hay un Dios supremo, que es el Padre de Jesucristo, o sea, el Dios del Nuevo Testamento, y un ser inferior, que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no del Dios supremo, o sea, del Padre Celestial, del Nuevo Testamento, sino de este ser inferior llamado Jehová. Jehová es un Dios celoso y arbitrario, que escoge a un pueblo por encima de los demás y que está constantemente llevando la cuenta de quien le desobedece para tomar venganza. Si usted ha escuchado, repito, algo similar, usted ya sabe de dónde aprendieron o quién les enseñaron o cuáles son los orígenes de este tipo de palabras, de creencias, etcétera, etcétera. ¿De quién? De Marción, de los marcionistas. ¿Qué más decía Marción? El padre de los cristianos, este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. ¿A poco no ha escuchado usted mucho eso? ¿Que Dios es qué? Todo amor, puro amor. Muy diferente al Dios del Antiguo Testamento. ¿A poco no es muy similar? Lo que usted ha escuchado, lo que dicen en muchos lugares y muchas personas, y a lo mejor hasta usted mismo puede creer eso. Pero bendito Dios que lo ha traído, que usted escuche esta palabra para que conozca al verdadero Dios de la Biblia y tenga cuidado de los engaños de la serpiente antigua, llamado diablo o Satanás, que utiliza los engaños para que la gente siga en su pecado. Entonces decía Marción, el padre de los cristianos, este no es un Dios vengativo, sino es todo amor. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Jesús no nació de María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que apareció repentinamente como un hombre maduro, algo similar a los gnósticos, en época del emperador Tiberio. ¿Qué más decía Marción? Al final no habrá juicio alguno, puesto que el Dios supremo del Nuevo Testamento, claro está, es un ser absolutamente amoroso, que nos perdonará sin más. ¿A qué está invitando a toda su gente? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, no pasará nada. Dios nos va a perdonar a todos. ¿Por qué? Porque Él es amoroso. Amados, la misma serpiente antigua, hablando a las personas, como le habló a Eva, no te va a pasar nada si tú pecas. No te va a pasar nada si tú pecas. ¿A quién le recordó esta última engaño, este último engaño? ¿Cierto o no? A la secta de los testigos de Jehová, que dicen que no hay infierno, que el Padre Celestial es sumamente amoroso y que no va a echar al infierno a las personas, a sus hijos, etcétera. Son marcionistas, varias agrupaciones y sectas o personas. ¿Qué más decía Marción? Torció las palabras de Jesús en Mateo 5:17 para declarar: no vine a cumplir la ley y los profetas, sino a destruirlos. ¿Por qué? Porque, repito, Marción pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, y por ende la ley pues es mala. Y bueno, explicábamos esos puntos y mirábamos un pasaje donde nos dice que los mandamientos no son malos, sino son buenos. Y por último, compartíamos con ustedes en esta enseñanza, hablábamos de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, él fue maniqueísta, neoplatónico y católico. Agustín de Hipona enseñaba lo siguiente. ¿Qué enseñaba Agustín de Hipona? El pecador no puede querer sino el pecado. Esto no quiere decir, sin embargo, que toda libertad haya desaparecido. El pecador sigue siendo libre para escoger
entre varias alternativas. Pero la alternativa que no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar. O sea que el pecador tiene libertad para hacer muchas otras cosas positivas y todas las cosas. Voy a hacer esto aquí, allá, voy a pararme, voy a sentarme y todo. Pero lo único que el pecador no tiene un libre albedrío, que no puede, es dejar de pecar. No puede dejar su pecado, no tiene alternativa, según Agustín de Hipona. ¿A quién le suena? Entonces dice, pero la alternativa que no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar. Antes de la caída teníamos libertad para no pecar y para pecar. ¿Antes de la caída de quién? Del ser humano en el pecado. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Adán y a Eva. Él dice, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, dice, antes de la caída tenían ellos libertad para no pecar y para pecar. O sea, ellos sí tenían libre albedrío. Pero después de la caída, la única libertad que nos queda es la de pecar. ¿Usted cree eso? En el cielo, ¿qué más decía él? En el cielo solo tendremos libertad para no pecar. Y eso lo creen muchas agrupaciones, lo creen diferentes sectas, mucha gente que lee la Biblia. Yo espero que con la ayuda de Dios usted abra sus ojos, si es que usted es uno de ellos o una de ellas, y crea la verdad. No que crea un servidor, sino que crea a todo lo que hemos estado exponiendo de una manera bíblica, y que usted piense, razone, que vea usted que esa falsa enseñanza de lo que viene siendo el pecado original tiene un propósito, que la gente esté engañada, se engañe y diga que no puede dejar de pecar porque está en este cuerpo y por ende seguirá pecando, ofendiendo a Dios, y la serpiente pues hará su festín, la serpiente antigua, quedará contenta porque lo tiene engañado, engañada, esclavizada, esclavizado en su pecado, porque usted está atrapado, según los gnósticos, su espíritu está atrapado en ese cuerpo que no puede dejar de pecar porque su cuerpo es malo. Qué tremendo, amados. ¿Qué más enseñaba Agustín de Hipona? Que los niños sí tienen pecado, los bebés, y necesitan por ello ser bautizados. Explicamos ese punto. ¿Qué más enseñaba? Que las relaciones sexuales son pecado aún dentro del matrimonio. Y otras cosas más enseñaba él, pero hasta aquí vamos a dejarle. Entonces, Agustín de Hipona es el padre de todos aquellos que creen en el pecado original, que es uno de los engaños que el diablo está utilizando para que las personas se confundan y sigan ¿en qué? En sus pecados. Usted dirá, ¿hay algún principio bíblico que refute eso? Lo vamos a ver al final, no se preocupe. Ahorita estamos teniendo un recordatorio de lo que compartíamos la semana pasada. Por último, hablamos también de los maniqueístas. ¿Qué decían los maniqueístas? Los maniqueístas decían lo siguiente: en el ser humano la luz es el espíritu que está preso del cuerpo, igual que los gnósticos, ¿verdad? Pertenecientes a las tinieblas. ¿Qué pertenecen a las tinieblas? El cuerpo, pero el espíritu no. ¿Qué más enseñaban ellos? La forma de poner en marcha el proceso para liberar al espíritu es a través del ascetismo, estar golpeando su cuerpo y tantas cosas más. ¿A quién les recuerda? Ellos dividían a la comunidad en dos grupos: los elegidos, ¿a quién les recuerda? Y los oyentes. Cuando yo digo a quién les recuerda, es las enseñanzas contemporáneas, las doctrinas que enseñan algunas denominaciones, algunos líderes, etcétera, con respecto a la elección. Entonces ellos dividen a la comunidad en dos grupos: los elegidos y los oyentes. Los elegidos eran vegetarianos y célibes. O sea, los que no eran vegetarianos pues no eran elegidos, los que no eran célibes pues no eran elegidos. ¿Por qué? Pues porque tenían mujer y porque comían carne y tantas cosas más, ¿no? Entonces los elegidos eran vegetarianos y célibes y dedicaban su vida a la oración.
mientras que los oyentes se encargaban de servir a los elegidos. Los elegidos, al morir, llegaban al reino de la luz. En el caso de los oyentes, aspiraban a reencarnar en elegidos, que todo estaba predeterminado. Esa palabra usted quizá la ha escuchado, lo que viene siendo la predestinación, que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. ¿Por qué no tenía libertad alguna? Porque había sido hecho, formado, según ellos, por el Dios de los cielos, predestinados, ¿para qué? Para condenación o para salvación. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amados, la serpiente sigue engañando. Tengamos cuidado con el engaño de la serpiente, y más sobre todo aquellas falsas enseñanzas, aquellos engaños que te lleven a pecar, que te den un permiso, una licencia para que tú peques y digas que no pasa nada, porque Dios te va a perdonar, porque Él es amor, y por eso pecas y la gente peca y todo el mundo peca y se cree cristiano, se cree cristiana, pecan todos los días, porque eso enseñaba no solamente San Agustín, sino como vamos a ver más adelante el siguiente personaje, ¿no? Juan Calvino. Él decía que había que arrepentirse todos los días. Y cierto, no muchos cristianos de diferentes denominaciones se arrepienten todos los días. Todos los días le piden perdón a Dios de sus pecados, porque todos los días pecan. Y dicen que son cristianos, y dicen que han sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Cómo han sido libertados de la esclavitud del pecado si siguen todavía pecando? Siguen haciendo lo malo. Por eso, qué importante es tomar en cuenta lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero, dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, repito, Eva fue engañada. Ahora sí que el diablo le disfrazó el pecado con un engaño. No te va a pasar nada. Peca y no te va a pasar nada. Y cayó en el engaño. Amados, tengamos cuidado. Terminamos esa enseñanza con una frase. ¿Qué dice esa frase? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso hemos hablado algo de la historia, de los errores, de las falsas enseñanzas, etcétera, de los engaños antepasados, para que no nos pase a nosotros. Porque si no conocemos esto, vamos a repetir la misma historia. Vamos a ser engañados y vamos a estar publicando o enseñando el engaño. Amados, tengamos cuidado. Ahora sí pasemos a nuestra enseñanza. Pasemos a nuestro tema. Los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Segunda parte. Ok. El que se embriagó de las enseñanzas de Agustín de Hipona fue Juan Calvino. Él, cuando dejó el catolicismo, se trajo casi todo de Agustín, de los gnósticos, de los marcionistas, maniqueístas, etcétera. Juan Calvino. Juan Calvino o Aurelio Agustín de Hipona. Calvino nació en la pequeña ciudad de Nyon, en Francia. Allá en Francia, o sea, él es francés. Y en julio de 1509, él nació y murió el 27 de mayo de 1512.
1564. O sea, murió muy joven, a la edad de 55 años. Bueno, dice, y antes de morir a sus 55 años, llevó a la tumba a varios de sus oponentes doctrinales o personas que le ofendieron. Ejemplo, eso fue lo que hizo esta persona, ¿no? Para ello, este Juan Calvino ya había dejado el catolicismo. O sea, él había sido un monje católico y tuvo que dejar el catolicismo porque se dio cuenta que ahí no estaba Dios y bueno, tuvo que renunciar a su religión, a la religión. Y él, antes de que muriera, ya siendo protestante o evangélico, etcétera, antes de que él muriera, pues mató a varias personas, ¿no? Entonces, él llevó a la tumba a varios de sus oponentes doctrinales o personas que le ofendieron. Por ejemplo, les torturó y después les quitó la vida. ¿A quién? A Jacques Gret en 1547, a Ron Monnet en 1549 y a Miguel Servetus, que en este caso hemos puesto esta imagen de él, porque este último fue quemado vivo por Juan Calvino. ¿Por qué quemó y por qué torturó a este Miguel Servetus? Simplemente porque difería de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Nada más por eso, porque él tenía otra opinión de lo que él enseñaba. Y pues bueno, como él aprendió, salió de la religión católica, pues estaba con todo lo que da, lo de la supuesta Santa Inquisición. Se le aprendió a ser inquisidor, se lo trajo también del catolicismo y actuó como inquisidor. Pues mató a varias personas, ¿no? Entre de ellos a este personaje tan importante, porque esta persona a quien él quemó vivo, conociendo de la palabra de Dios, que él quemó vivo, pues era no era una persona común y corriente, era un científico. Fueron varias las ejecuciones, donde también hubo un niño por ser desobediente, y una persona que se burló de él. ¿Te burlaste de mí? No sabes con quién te metiste, con el inquisidor Juan Calvino. Y le terminó quitando la vida a aquel que se había burlado, y le terminó quitando la vida a varias personas. Qué tremendo fue Calvino, ya que no solo enseñaba la falsa enseñanza del pecado original, sino que también abrazó la doctrina de la predestinación que enseñó Agustín de Hipona. Seguramente él creyó que él fue predestinado para salvación. Seguramente eso es lo que pensó Juan Calvino, que él fue predestinado para salvación. Y que todos los que les quitó la vida, él, fueron predestinados para perdición. Qué tremendo es el engaño, ¿no creen? ¿Qué es la predestinación? Repito, es que Dios creó a una persona con toda la intención para que se condenara para siempre. Y a otros los creó predestinándolo para salvación. Eso es lo que es la predestinación. Entonces, Juan Calvino, pues seguramente él ha de haber pensado que él era predestinado para salvación. Pero a todas aquellas personas a quien él le quitó la vida, fueron predestinados para condenación. Le convenía esa falsa enseñanza. Veamos rápidamente los siguientes pasajes. Vamos a ver rápidamente estos pasajes. 2 Timoteo 2, 24, 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero no quemándolos, no quitándoles la cabeza, no ahorcándolos, no quitándoles la vida, como lo hizo ¿quién? Juan Calvino. Sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No, Juan Calvino seguramente pensó
estos y estas están predestinados para la condenación. Por tanto, les echó cuello, ¿no? Les quitó la vida. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, porque el diablo los tiene a todos ellos engañados. Entonces, ¿qué decía aquí Pablo? Que el siervo de Dios no debe de ser contencioso, que el siervo de Dios, que el ministro, que el líder, debe de ser amable con todos, debe de ser apto para enseñar, debe de ser sufrido y debe con mansedumbre corregir a quienes, a los que se oponen. Pregunto yo, ¿eso hizo Juan Calvino? No. ¿Era un verdadero siervo de Dios? A la verdad no. A la verdad no. Lucas 9:52 en adelante, ¿qué dice? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Qué hicieron los tremendos samaritanos? 53. Mas no le recibieron, ¿a quién? A Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pero ¿qué fue lo que hizo Juan Calvino? Quemó, mató a todos los que se le oponían, tenían diferencias doctrinales con él, porque él pues, era un inquisidor. Se trajo todas las malas influencias, falsas enseñanzas de la religión católica, entre ellas las de Agustín de Hipona. Casi la mayoría se las trajo. Haz de cuenta, es como si él haya reencarnado, que la reencarnación pues no es bíblica, pero como si se haya encarnado una vez más bien la palabra es correcta, es encarnado Agustín de Hipona en Juan Calvino, porque prácticamente él creía lo que Agustín de Hipona había enseñado cientos de años atrás. Entonces, qué tremendo fue lo que él hizo, ¿no? Entonces a Juan Calvino se le olvidó también la parábola del trigo y la cizaña, que deben de crecer, ¿qué? Juntos, que no hay que cortarlas, que no hay que quitarles la vida. Principios tan básicos. Pudo más su carácter, pudo más lo que había en su corazón, la amargura, el rencor, todo lo que tú quieras. Cayó a todos sus oponentes de la manera tremenda, más tremenda. Recordemos que Jesús mandó predicar el evangelio para que las almas sean salvas, no para que fueran asesinadas. Sé que esto es fuerte para muchos que son calvinistas, para muchos que tienen en su credo prácticamente lo que creía Juan Calvino. No es con el afán de ofender a nadie, sino es para razonar y transmitirles lo que dice la historia, lo que dice la Biblia, y para que pues de alguna manera tomen cartas en el asunto, que vean quién está atrás de todo ese tipo de enseñanzas extrañas. Pues no es nada más y nada menos más que la serpiente antigua. Veamos lo que enseñaba Juan Calvino. Veamos qué más enseñaba Juan Calvino. Juan Calvino enseñó que los seres humanos están depravados totalmente, que la caída afectó a los seres humanos de tal forma que no tienen libre albedrío, porque su voluntad está esclavizada por el poder del pecado. El hombre es solamente libre para pecar. O sea que ya no tiene el ser humano un libre albedrío, porque está esclavizado
porque nació con pecado y bueno, etcétera. ¿Qué más enseñaba Juan Calvino? Que tenemos una naturaleza pecaminosa. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces esta palabra. Es que nuestra naturaleza, hermano, hermana, es pecaminosa, por eso no podemos ser santos, puros, rectos, obedientes. Siempre pecaremos, y eso todos los días, porque nuestra naturaleza está caída, porque nosotros hemos nacido en pecado, porque, bueno, la lista sigue. Que tenemos una naturaleza pecaminosa, eso es lo que enseñaba. El hombre es solamente libre para pecar. ¿Qué más enseñaba? Que tenemos una naturaleza pecaminosa, que tenemos el pecado original. En su libro, Instituciones de la Religión Cristiana, dice lo siguiente: pero digo también que es un desvarío del diablo el hacer creer a los hombres que mientras viven en este mundo pueden alcanzar esa perfección. ¿A qué se refería él? A la santidad y de dejar de pecar. Fíjese nada más hasta dónde lleva Juan Calvino. Repito, digo también que es un desvarío ¿de quién? Del diablo. El hacer creer a los hombres que mientras viven en este mundo pueden alcanzar esa perfección, pueden vivir en santidad, pueden vivir en rectitud, pueden vivir de dejar de pecar, siendo esclavos del pecado. Es un desvarío del diablo. Que el Señor reprenda a la serpiente antigua, que el Señor reprenda al diablo y erradique esta falsa enseñanza como lo es el pecado original. Es un engaño, es una trampa para que la gente se confunda y se engañe y siga en su mala manera de vivir. ¿Qué más decía Juan Calvino? En la iglesia, los creyentes reciben diariamente el perdón de sus pecados. O sea que todos los que se congregaban con este Juan Calvino, con todos los que le seguían y creían en sus enseñanzas, pues todos los días pecaban. Quizás se enojaban, mentían, robaban, o quizá a lo mejor mataban, o quizá eran inmorales. Y bueno, los pecados que ellos cometieran, solamente por pertenecer a la iglesia de Juan Calvino, nada más con que fueran y le pidieran a Dios, perdóname Dios, Dios los perdonaba. Un día, repito, pudieron haber matado, perdóname Dios, Dios los perdonaba. Otro día mentían, perdóname Dios porque mentí, y Dios los perdonaba. Otro día se enojaban y Dios, y así sucesivamente. O sea, ¿de qué te está hablando? De personas esclavas del pecado, que no podían dejar de pecar. Pero aún personas que pensaban que eran cristianas, con ese estilo de vida. ¿Por qué? Pues porque iban a una religión, a donde compartía su líder, Juan Calvino. Qué tremendo es el engaño, amada persona. De veras que Dios nos alumbre y nos ayude y que entendamos que Él nos pide santidad. ¿No dice así la Biblia? Que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Por quién viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Por una iglesia pura o una iglesia con mancha? ¿Viene por una iglesia con mancha o sin mancha? ¿Viene por una iglesia santa o inmunda? Viene por una iglesia santa. Viene por una iglesia pura, purificada por la sangre de Cristo. Por una iglesia que ha sido libertada de la esclavitud del pecado por el poder de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia santa. Pero bueno, la iglesia donde compartía y ministraba Juan Calvino, pues todos los días se arrepentían. ¿Serán que eran verdaderamente la iglesia de Jesucristo? ¿Qué más enseñaba Juan Calvino? Por la remisión de los pecados, no solamente nos recibe y admite el Señor en la iglesia
una sola vez, sino que más aún, por ella nos mantiene y conserva en la misma. ¿Por qué? Para que, dice él, ¿para qué nos perdonaría el Señor nuestros pecados si este perdón no nos sirve de nada? Y por otra parte, todo hombre piadoso ve claramente que la misericordia de Dios sería inútil y sin efecto si nos fuese otorgada una sola vez. ¿A qué está invitando a las personas? Está medio confuso esto, ¿verdad? Pero está claro, está invitando, bueno, es que el Señor no solamente te perdona una vez, te va a perdonar todas las veces que tú peques. No creo que Dios solamente perdone una vez, entonces te va a perdonar todos los días. Por eso Él le decía a sus congregantes que hay que pedir perdón. Y a poco no en todas las iglesias, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir perdón. Cada vez que se reúnen, ¿cierto o no? Le piden perdón a Dios de sus pecados. Cada vez que se reúnen. En sus oraciones, cuando ellos oran, Dios, perdóname mis pecados, sé que me he enojado, sé que esto, o sea, yo no digo que esté mal que confiese la gente su pecado. Es correcto que la gente reconozca su pecado. Pero no solamente es que lo confiese y lo reconozca, sino que la persona se aparte de él, como dice Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Quién va a alcanzar misericordia? El que se aparta, pero el que no se aparta no. Pero todos los días y cada vez de reunión es un pedir perdón. Yo no digo que sea malo pedirle perdón a Dios cuando uno le ha faltado, le ha fallado, ha desobedecido. Pero lo que sí les puedo decir es que un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, una verdadera iglesia de Jesús, lo que menos quiere es pecar, porque ha sido libertada de esa esclavitud, de esa mala manera de vivir. Y yo no digo que jamás un verdadero cristiano o una verdadera iglesia jamás vaya a pecar. No, yo no estoy enseñando eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que un cristiano verdadero puede llegar a cometer un pecado. Uno, o quizá dos, pero en sus 20, 30, 40 años de vida. O quizá a lo mejor no sé, algunos más, que ojalá y no sea así. Pero no viven una práctica del pecado. Yo pregunto, ¿cuántos pecados cometió David? ¿Cuántos pecados? La Biblia enumera ahí algunos. Vamos a enumerar, vamos a suponer que él haya pecado como 5 veces. ¿Cuántos años vivió, en el buen sentido de la palabra, cristianamente David? O siendo un hijo de Dios. 60 años. En 60 años que haya pecado 5 veces, ¿se te hace que David practicaba el pecado? ¿Amaba el pecado? Sí, David pecó, pero David no amaba el pecado. Su corazón realmente era sincero. Él vivía en santidad. Lo que menos quería David era pecar. Pero qué horrible es el pecado que cometió, ¿cierto o no? Porque el pecado es horrible, amados. Pero honestamente David no practicaba el pecado. Y así yo te podía dar muchos ejemplos de cómo que un verdadero hijo de Dios lo que menos quiere es pecar. Porque ama a Dios. Porque ama a Jesús. Lo que menos quiere es pecar. Bueno, es terrible lo que enseñaba este varón. En su libro, cuando explica cómo se transmite esa naturaleza pecaminosa, en algunas partes de ese libro, dice lo siguiente, Juan Calvino, que la mancha de los padres se comunica a los hijos, de tal manera que todos sin excepción alguna están manchados desde que empiezan a existir, que estamos manchados con el contagio del pecado, que al mancharse Adán con el pecado,
Se comunica la infección a todo el género humano. Entonces, ¿qué está enseñando aquí Juan Calvino? Lo mismito que Agustín de Hipona, ¿no? Del pecado original, que en este caso, por culpa de Adán, por culpa de Eva, que ellos pecaron, nosotros somos pecadores, que toda la raza humana es pecadora. ¿Por qué? Porque heredó cuando nacieron los primeros hijos de ellos, heredaron el pecado, y así sucesivamente el pecado se ha estado heredando, y que todo ser humano entonces nace con el pecado original, nace siendo pecador. Eso es lo que enseña el pecado original. Entonces, que estamos manchados con el contagio del pecado, que al mancharse Adán con el pecado, se comunica la infección a todo el género humano. Pero luego se confunde y argumenta Juan Calvino, pues este contagio, ahí en su libro, este contagio no tiene su causa y fundamento en la sustancia de la carne o del alma. Bueno, por fin, sí o no se hereda genéticamente. Entonces él dice no. Pero entonces, ¿qué más sigue diciendo? Sino que procede de una ordenación divina. Ahora, ¿a quién está culpando? Al Dios de los cielos. Porque Dios ordenó que todo ser humano naciera con pecado. Eso es lo que está diciendo. Según la cual los dones que concedió al primer hombre le eran comunes a él y a sus descendientes, tanto para conservarlos como para perderlos. ¿Qué más decía Juan Calvino? Decía que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza, lo vuelve a decir, difundidas en todas las partes del alma. Bueno, él decía que el alma también estaba pecadora, cosa diferente a los gnósticos, que ellos decían que el espíritu, dando a entender que el alma, el espíritu ese no es pecador, sino el cuerpo. Bueno, pues decía que el alma, ¿no? Sí, era pecadora. Y también el cuerpo. Bueno, entonces decía que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma. Por esta razón, los mismos niños vienen ya del seno materno envueltos en esta condición, a la que están sometidos, no por el pecado ajeno, bueno, por fin, ¿es culpa de Adán, sí o no? Sino por el suyo propio. ¿Pero qué pecado cometió el niño? Como vamos a ver en la próxima enseñanza, que el pecado es una acción voluntaria, es un acto, es una desobediencia. Pecado no es nacer, pecado no es ser un bebé, pero para Juan Calvino sí, sino por el suyo propio. Y lo que es más, toda su naturaleza no es más que germen de pecado. Pura confusión. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. ¿El Espíritu de Dios qué? Nos guía a toda verdad. Yo pregunto, ¿alguien que está confundido así, lo estaba guiando el Espíritu Santo a toda verdad? Claro está que no. En dicho libro entonces vemos que era un verdadero fan de Agustín de Hipona. Yo estuve leyendo varias hojas de este libro. De veras, haz de cuenta como si estuviera leyendo a Agustín de Hipona. O sea, un verdadero fan. Era un verdadero fan de ese monje, de ese teólogo católico llamado Agustín de Hipona. Nada más que él lo trajo a todo al mundo evangélico. Por eso los católicos creen en el pecado original y algunas otras denominaciones, sectas, creen en el pecado original, porque son calvinistas. Lo aprendieron de Juan Calvino y Juan Calvino lo aprendió de Agustín de Hipona, los gnósticos y bueno, todo lo que hemos estado explicando. Bueno, este personaje es tenido el día de hoy, o sea, Juan Calvino, como uno de los grandes teólogos de la historia. Repito, es tenido como uno de los grandes teólogos de la historia. Decenas de religiones
de sectas creen en todas las enseñanzas en su totalidad de Juan Calvino. Por eso es que creen en el pecado original. Y por eso tú escuchas ese tipo de engaños o de palabras, de todo lo que hemos estado explicando, de varias personas o agrupaciones, porque son calvinistas. Ellos piensan que nacieron con pecado y que mientras vivan en esta tierra no podrán guardar los mandamientos de Dios, no podrán vivir en santidad, sino que hasta que mueran y vayan al cielo. Allá en el cielo sí podrán vivir en santidad, pero ya explicamos la semana pasada que o en los estudios anteriores, ¿dónde se cometió el primer pecado? ¿En dónde? En el cielo. ¿Quién lo cometió? Ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, repito, tienen libre albedrío. Los ángeles tienen un libre albedrío, al igual como los seres humanos. Varias sectas y religiones del mundo evangélico contemporáneo enseñan esta falsa enseñanza del pecado original. ¿Qué pasajes citan los calvinistas, hiponistas o agustinianos, o gnósticos, marcionistas, maniqueístas? ¿Qué pasajes ellos utilizan para enseñar que el pecado original es una doctrina bíblica? Que el pecado hereditario es una doctrina bíblica. ¿Qué pasajes ellos utilizan? Vamos a verlos. Ahora sí, vamos a ver los pasajes que ellos sacan y los vamos a explicar. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es su pasaje favorito. Vamos a explicarlos. Primeramente dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿estamos de acuerdo que entró al mundo por un hombre? ¿A quién se refiere hombre? Según la definición de Adán y de Eva, de sus nombres, por los primeros seres humanos. Entró por un hombre, y eso es correcto. Los hombres que pecaron en este mundo principales fue Eva y Adán, o fue Adán y Eva. Y por el pecado la muerte. ¿Qué les dijo Dios a Adán y a Eva? Que el día que ellos comieran de ese árbol, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Murieron? Sí, de las dos maneras, una muerte espiritual y una muerte material. Pero principalmente, ¿a qué se refería Dios? A una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado separa de Dios. Cuando una persona peca, aleja la presencia de Dios de esa persona. Dios no puede estar en un templo sucio. Entonces, Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que ellos pecaran, iban a morir. Entonces, ellos pecan. ¿Qué pasa? La consecuencia del pecado, la muerte. Y luego dice: así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? Porque todos los hombres, ¿qué? Pecaron. O sea, porque todos los hombres decidieron desobedecer a Dios. Decidieron pecar contra de Dios. ¿Y qué pasó por esa desobediencia de todos los hombres? O la muerte, una muerte espiritual. Lo mismo que experimentaron, ¿quién? Adán y Eva. Eso es lo que te está dando a entender ese pasaje. No dice en este pasaje, no dice por cuanto todos nacieron. No dice así, ¿verdad? Por cuanto todos nacieron en pecado, por eso son pecadores. No dice así el pasaje. ¿O usted leyó eso? No dice por cuanto todos nacieron. Dice, sino por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. No nacieron, sino porque todos pecaron. Hombres y mujeres pecaron, mintieron, robaron y todo lo demás que tú quieras. Por cuanto ellos desobedecieron, pecaron.
Y por cuanto ellos pecaron, ¿qué consecuencia vino? Una muerte espiritual. Por eso el hombre se siente vacío. Por eso la mujer se siente vacía, porque Dios no está en su vida. ¿Por qué no está Dios en su vida? Porque ella peca, porque él peca. Él desobedece a Dios. Hay una muerte espiritual. ¿Tiene remedio? Sí, sí tiene remedio. Dios puede dar vida a los muertos vivientes. ¿Cómo es que Dios da vida? Cuando la persona viene y le pide ayuda a Jesús, se humilla, clama, reconoce su pecado, cree en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, se entrega a Él. ¿Qué hace Cristo? Le da su gracia, le da su perdón, le da su misericordia, lo hace caminar en salvación, nace de nuevo la persona, por cuanto ha venido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje no dice por cuanto todos nacieron, dice pecaron. Repito, una acción voluntaria. ¿Qué otro pasaje sacan ellos? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya ve, hermano, ahí lo dice claramente. Ya explicamos Romanos 5:12. Ahora vamos a explicar Salmo 51:5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora vayamos a Salmo 58:3, otro pasaje que ellos sacan, porque va relacionado. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Muy similar, ¿no? Entonces dice el 3 del Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, dice el versículo 5 del Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado. Yo pregunto, ¿cómo es que David, cuando él nació, o antes de que naciera, él había cometido pecado? Si el pecado tiene que ver con una acción, el pecado no se puede heredar. Entonces ellos dicen aquí, ve, el pecado sí se puede heredar, el pecado sí se puede transmitir, sí se puede pasar genéticamente al ser humano. Aquí David dice que él en pecado fue formado. Bueno, primeramente, él no dice aquí que él nació en pecado, ¿sí dice que nació? Él dice, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Podemos nosotros interpretarlo literalmente, que muy seguramente la mamá de David estaba en pecado. Quizá era una enojona, estoy suponiendo, del pecado que ella pudo haber tenido. Pudo haber sido una persona iracunda, una persona amargada, o una persona, no lo sé, no sé qué falta haya podido ella cometer, pero no dice que David aquí su mamá le haya heredado el pecado, sino he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, mi madre, cuando estaba yo en el vientre de ella, pues ella hacía lo malo. Eso es lo que yo entiendo en este pasaje, es lo que se da a entender aquí la escritura, ¿no? Y luego dice el versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Bueno, se apartaron. ¿Quiere decir que iban caminando por un buen camino? Cuando alguien se aparta, si tú vas por un camino, a tu casa, no sé, vienes del centro, tú tienes varios caminos, pero sobre todo tienes un camino específico. Si tú vas por un camino rumbo a tu casa y luego te desvías, no, mejor no voy acá hacia el frente, ahora mejor me voy de aquel lado, pues no vas rumbo a tu casa, vas por otro camino, ya te apartaste del camino que te lleva a tu casa. Pero tú ibas entonces por un camino. Entonces,
¿Quién se puede apartar de un camino? Alguien que iba por un camino recto, que decide apartarse, ¿no? Pero un niño, ¿cómo se puede apartar de un camino? Un bebé todavía no nace, ¿cómo se puede apartar? No se preocupe, vamos a ver más pasajes que nos van a ayudar a entender eso. Entonces, se apartaron los impíos desde la matriz. Ya ve, cuando está el bebé en el vientre de la madre, hay impiedad, hay pecado. Pero dígame, ¿cuál pecado? Si el pecado, repito, es una acción voluntaria. Pero ¿qué más dice? Se descarriaron hablando mentira. O sea, descarriarse. Antes da a entender que no estaban descarriados. Entonces no puede referirse en este pasaje a que una persona nace con pecado, porque para que se aparte, pues tuvo que haber andado en un camino. Para descarriarse, pues es que iba por un buen camino, pero luego se descarrió. Y en el vientre, ¿cómo se puede descarriar un bebé? ¿Cómo? ¿A poco el bebé tiene veneno? Veneno tiene como un veneno de serpiente. Son como áspid sordo que cierran su oído. ¿A poco un bebé ya está de rebelde cuando todavía nace desde el vientre de su madre? Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. En conclusión, amados, no existen pruebas convincentes de que la herencia genética de las personas controle o determine pautas complejas de su conducta. No existen pruebas. No podemos entonces abusar de la genética para justificar los vicios humanos o de la conducta pecaminosa voluntaria de las personas. No, definitivamente no podemos abusar de la genética. Es por eso, amados, que en varias religiones, sectas, bautizan a los bebés, porque según ellos les quitan con el bautismo el pecado. Yo pregunto, si realmente le quitan el pecado con el bautismo, porque tienes que ser bautizado, ya lo bautizaste, tiene que ser bautizado. ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué el bautismo a los bebés de varias religiones? Porque ellos tienen la creencia de Agustín de Hipona, tienen la creencia de Juan Calvino, que los niños nacen con pecado. Entonces por eso tienen que bautizarlos. ¿Y el bautismo qué? Según ellos dicen, les quita el pecado. Yo pregunto, ¿quién quita el pecado del mundo? ¿El bautismo o la sangre de Cristo? Bueno, ellos piensan que el bautismo, pero mi Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la sangre de Cristo limpia pecados. No quiero entrar al bautismo, es otro punto, pero bueno, ellos tienen la creencia de que hay que bautizar al niño para que se le quite el pecado. Si fuera una realidad, si fuera así, cierto, pregunto yo, entonces ya no deberían de pecar, ¿quiénes? Los que son bautizados desde niños. Pregunto yo, ¿por qué siguen pecando? Si ya se les quitó, ya fueron bautizados. O tú ves que, por ejemplo, los que van a una religión católica que fueron bautizados desde chiquitos, pregunto yo, ¿viven en santidad? ¿Viven en obediencia? ¿Ya no pecan? ¿Verdad que siguen haciendo lo malo? ¿Por qué? Si ya lo bautizaron, no debe de hacer lo malo. ¿Por qué siguen haciendo lo malo? Amados, no es cierto lo del pecado original. El pecado es un acto voluntario. Vamos a ver entonces una explicación de los pasajes de Salmo 51:5 y lo plasmé aquí para poderlo leer y comprender. Vamos a ver la contradicción entre estos pasajes. Dice, no porque se contradiga la Biblia, ¿no?, sino porque la confusión que hay en las personas, ¿no?, para aplicar mal estos pasajes, o en Agustín o en alguna otra denominación o secta. Dice, si el lenguaje del Salmo 51:5, que yo les digo que lo lean con detenimiento, y el Salmo 58:3-6, debe expresarse literalmente, si se va a tomar literalmente,
entonces uno encuentra una contradicción entre los dos textos. Por ejemplo, Salmo 51:5 enseñaría que el niño es un pecador desde el momento de su concepción. O sea, desde que empieza allí la concepción, pues ya es un pecador, ¿no? Es un pecador en la concepción. Ahora, mientras que el Salmo 58:3 sugeriría que el infante no se descarría hasta que nace. Porque dice que en pecado, ¿qué? Uno dice, en pecado me consume mi madre, y el otro dice que se descarría. ¿Cuándo se descarría? 9 meses después. Hay una contradicción. Uno dice que en cuanto fui concebido, estoy pecando. Y el otro, Salmo 58:3, dice que no se descarría hasta que nace. Cuando nace es cuando se descarría. 9 meses después. ¿Cuál es, si es el texto estrictamente literal, cuál es entonces el correcto? ¿Cómo poderlo interpretar? Bueno, amados, repito, hay que leer el pasaje para poder entender. Hay una contradicción, pero repito, la Biblia no se contradice, sino simple y sencillamente hay una mala interpretación que le dan los calvinistas a estos dos pasajes. Bueno, ahí queda, hay que estudiarlo, lo pueden leer, lo pueden estudiar. Y bueno, descarriarse. Vamos a ver el siguiente punto, descarriarse. El hecho de que se diga que el pecador se descarría, como dice el Salmo 58:3, en lugar de nacer descarriado, revela la culpabilidad personal del individuo, en lugar de la responsabilidad de Adán, como en la teoría del pecado original. En pocas palabras, hay una contradicción en esa doctrina. Veamos qué dice Isaías 53:6. Veamos los siguientes pasajes al respecto de esto que estamos viendo. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Pero dice aquí la escritura, todos nos descarriamos como ovejas, no porque hayamos nacido, sino que cada quien buscó, se apartó por su propio camino. O sea, por un camino se anda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cuanto el ser humano tuvo la facultad de decidir por su propia cuenta, decide hacer lo malo o decide hacer lo bueno. Entonces hay gente que decidió hacer lo malo. Y muchos de nosotros decidimos hacer lo malo antes de conocer a Dios. Nos descarriamos, nos apartamos del camino correcto, nos apartamos por el mal camino, dejamos el camino que Dios nos traza. Como ovejas nos descarriamos. Es lo que da aquí entender este pasaje, ¿no? Pregunto, ¿cómo un bebé se descarría si todavía no ha aprendido ni a gatear? Uno que está dentro del vientre de mamá. ¿Cómo se descarría? Ezequiel 18:20, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Y luego dice, el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Quién es responsable del pecado del hijo? ¿Quién es el responsable del pecado del padre? Pues el padre. ¿Quién es el responsable del pecado del hijo? Pues el hijo. Es lo que da a entender aquí en la Biblia. Ni el padre llevará el pecado del hijo,
la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Amados, hay varios pasajes que nos dejan ver que el pecado es una acción voluntaria y que no se hereda. Se puede imitar, pero no se hereda. Hay gente que imita la mala conducta y hay gente que puede imitar la buena conducta. Nosotros debemos imitar la buena conducta, el camino que Jesús nos dejó. No debemos imitar la mala conducta de Satanás, que él se apartó y se rebeló en contra de Dios. La Biblia dice que cada uno dará cuenta de sus obras que hizo aquí en la tierra. Vamos a ver rápidamente Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros, hombre o mujer, dará a Dios cuenta de sí. O sea, nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos, de los actos buenos o negativos que hayamos cometido. Son actos personales, actos voluntarios, no son actos heredados. La culpabilidad que pueda tener el ser humano es personal, no es que se le pueda transmitir. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios justo, un juez justo, perdón. Nuestro Dios es un juez justo, pero también es un Dios justo. Pero es un juez justo. Imagínese usted un juez que metiera a la cárcel al papá cuando el papá no fue el que cometió el delito, sino fue el hijo. ¿Y por qué mete el juez aquí en la tierra? ¿Por qué juez mete usted al padre? Porque él tuvo la culpa por no educar a su hijo. Pero el hijo fue el que mató, sí, pero porque el padre no lo educó, así que el papá va a la cárcel. ¿Tú crees que un juez va a hacer eso? No. Y el juez, hay jueces muy impíos. Bueno, nuestro Dios es un gran juez. Él no va a castigar a alguien que no ha cometido un delito. Él va a castigar a aquel que haya cometido el delito, no al inocente. Veamos algunos pasajes que nos hablan puntos muy interesantes del nacimiento. Aquí usted va a entender, ¿no? Vamos a entender. Me brillaban a mí muchos todos estos pasajes. Salmo 139:13 en adelante. Fíjate lo que dice. Ojo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién formó al salmista? ¿Quién formó al ser humano, al bebé, desde el vientre de la madre? ¿Quién? El Dios de los cielos. ¿Ustedes creen que Dios formó al bebé con pecado? Si Él es el que nos formó. Es lo que dice aquí el salmista. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces Dios se equivocó, se ensució sus manos y dejó que pasara de la sangre genéticamente el pecado a los bebés, a las criaturas. ¿Dios permitió eso? ¿Dios permite el pecado? No, amados. Y dice el 14. Por cuanto tú me formaste, oh Dios, me hiciste desde el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, que tú me formaste maravillosamente, espectacularmente, santamente, con tus manos santas, lo que tú quieras ponerle. No fue encubierto de ti mi cuerpo. ¿Quién le dio el cuerpo al ser humano? ¿Quién le formó tendones, todo, el cuerpo, huesos, todo lo que tú quieras, carne? El Dios de los cielos nos dio este cuerpo. Y yo no creo que Él se haya equivocado. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pero dice el 16, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La Biblia no se puede contradecir, amados.
No se contradice. Dios formó, Dios forma, Él es el que da vida a todos los seres vivos, hombres, animales, etc. Y Dios no se equivoca. Él tiene manos santas. Isaías 7:14 al 16 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, ojo, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿A poco no es hermosa y grandiosa la palabra de Dios? Cuando un bebé nace, no nace con pecado, pero tampoco nace siendo un ángel. O sea que si naciera un ángel o una persona santa, pues nunca pecaría. No, nace para ser formado, para ser guiado por el camino bueno. Y ya cuando la persona va creciendo, va tomando sus propias decisiones. ¿No dice la Biblia: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Pero para que no se aparte, ¿qué deben de hacer los papás? Instruir, entrenar, enseñar, educar, hablarle de la palabra de Dios y tantas cosas más. El problema es que los padres no educan, no instruyen, no dirigen, andan ocupados en otras cosas, tienen descuidado a los hijos. Pues los hijos aprenden malos hábitos, malas conductas. A veces el padre se embriaga, anda de inmoral, la madre de enojona, de amargada. Pues los hijos se vuelven igual, imitan esas conductas, malas palabras, rebeldías. No es culpa de Adán, no es culpa de Dios, es culpa a veces de los padres que les transmiten en ese sí sus malos hábitos, sus malas conductas. Y los hijos aprenden. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Que Cristo nació, está hablando aquí del Mesías. Yo pregunto, ¿Cristo nació como todo ser humano, sí o no? De vientre de una madre. Pregunto yo, ¿a poco Jesús nació con pecado? ¿O no tenía, si fuera genéticamente, si el pecado se transmite genéticamente, por ende, ¿no crees que María tenía pecado? Si creemos nosotros en el pecado original. ¿Tenía pecado o no tenía pecado? Si nosotros creemos en el pecado original. Pues sí. Entonces cuando Jesús nació, María le heredó el pecado. Pero la Biblia dice que Jesús fue sin pecado. Él nunca cometió pecado. Qué terrible es la falsa enseñanza del pecado hereditario. Nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Y yo no creo que Él al nacer haya nacido con pecado, porque Él es un Dios santo, un Dios puro, limpio. Fue un bebé inocente, precioso, hermoso, nuestro Salvador. El Verbo de Dios se hizo carne, creció y fue, como dice aquí la Biblia, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Él decidió hacer lo bueno cuando iba creciendo. Y dice el 16, porque antes que el niño sepa, ¿qué? Desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Pero ojo, dice, porque antes que el niño sepa, desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿A poco no es muy clara la Biblia? Hermosa es la palabra de Dios. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y aquí la palabra recto en el hebreo es adecuado para ser formado, para ser dirigido, para ser entrenado. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Ojo, pero ellos, ya que nacen, van creciendo,
adolescentes, jóvenes, adultos, ellos buscaron por el libre albedrío, ellos buscaron muchas perversiones. El ser humano voluntariamente se aparta, decide hacer lo malo o hacer lo bueno. Ojalá, si tú eres un adolescente, decidas hacer lo bueno y no hagas lo malo. Eres un adulto, hagas lo bueno y no lo malo. Job 31:18. Fíjate lo que dice: porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Hablando literal, ¿está aquí hablando Job o hablando poéticamente, figurativamente? ¿Lo tomamos literal o qué, amada persona? ¿Qué da a entender este principio? Que desde que tuvo uso de razón, Job decidió apoyar, ayudar a la viuda, hacer lo correcto. Decidió hacer lo bueno. Desde que tuvo uso de razón, como dice Isaías, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, Job decidió hacer lo bueno. Mateo 18:2. Estamos viendo varios pasajes que refutan la mala aplicación o la mala interpretación o la falsa doctrina del pecado original. Mateo 18:2-3, que dice: y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amados, un niño de 1 año, 2 años, ¿qué pecado pudo haber cometido? Un bebé. Jesús los toma como ejemplo, que si no nos volvemos como niños. ¿Qué quiere decir esto? Dependientes. Dios quiere que dependamos de Él, que seamos humildes. Si no os volvéis como niños, no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Toma como ejemplo a los niños, no pecaminosos, sino de la ternura, de la pureza. No saben todavía discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos lloran cuando tienen hambre, hacen sus gracias, se mueven sus patitas, o sus piecitos, sus piecitos, sus manitas, gugu, y bueno, lo que tú quieras, tan chulos que son los bebés, ¿no? Tan hermosos que son, tan tiernos, tan especiales, tan bonitos. Yo no me imagino a un bebé, ay, este bebé, qué impío. No, qué terrible de veras pensamiento. Eres un pecador. Ni el bebé, dígale usted, bebé, eres un pecador. Ni le va a entender. Te estaba reír, ¿qué estás mal de la cabeza, mamá, papá? Yo soy bebé, pues, ¿no? Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amados, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. Ellos todavía no han adulterado, no han fornicado, no han matado, no se han drogado. O sea, no han cometido un delito, un pecado. Como vamos a ver la próxima semana, porque el pecado es una transgresión a la ley moral de Dios, es una desobediencia, es descarriarse, es apartarse del camino correcto. Eso es lo que es pecado, es una acción, no es algo que se hereda, que se transmite genéticamente, como creen los calvinistas o los que creen en los
teólogos antiguos, ¿no? Como Agustín, Marción, etcétera, los gnósticos, en fin. Jeremías 3:25, ya estamos por terminar. Jeremías 3:25. Fíjate lo que dice. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. ¿Por qué? Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud, no desde que nacieron, desde nuestra juventud y hasta este día, no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Desde nuestra juventud. Para los hebreos, de la juventud o la responsabilidad moral empieza desde algunos dicen 12 años, otros 10, otros 13, otros 14. O sea, desde los 10 años, algunos otros dicen que desde los 8. Desde que tienen uso de razón, que empiezan a discernir entre lo bueno y lo malo. Tienen un conocimiento entre lo bueno y lo malo. Y concuerda, ¿no?, con los pasajes que hemos estudiado en Isaías. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Desde nuestra juventud y hasta este día, no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces, este pasaje no dice desde nuestro nacimiento, dice desde nuestra juventud, desde que tenemos un uso de razón, hemos decidido hacer lo malo, no hemos escuchado la voz de Dios, hemos sido rebeldes voluntariamente, nos hemos rebelado contra de Dios. Deuteronomio 24:16 es nuestro último pasaje. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amados, Antiguo, Nuevo Testamento, sé que hay más pasajes, nos dejan ver que el pecado no se hereda, no se transmite genéticamente. No es un virus, no es un germen, no es nada de eso. Como vamos a ver la próxima semana, el pecado es un acto, es una acción. No es algo que se transmite de padres a hijos genéticamente. Cada padre es responsable de sus faltas, de sus pecados. Cada ser humano es responsable. Dice aquí la Biblia, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El día que coman ustedes de este árbol, ciertamente morirán. El pecado tiene una consecuencia, una muerte espiritual. Terminemos este estudio con esta frase. Dice, quien no ha aprendido la palabra puede escudarse tras su propia ignorancia. Quien no ha aprendido la palabra, quien no tiene un conocimiento bíblico de la verdad doctrinal, etcétera, puede escudarse tras su propia ignorancia. Pero quien la ha escuchado y persiste en su incredulidad, recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. ¿Quién dijo estas palabras? Clemente de Alejandría. Amados, hoy hemos visto conocimiento, principios bíblicos. Hemos estado compartiendo la historia del pecado, la doctrina del pecado. Ahorita hemos compartido por qué es que la gente peca. Porque la serpiente es astuta, engaña. Y el diablo está utilizando el engaño,
sigue siendo igual, sigue engañando a la gente, diciéndole, tú peca y no te va a pasar nada. No pasa nada, tú peca. Pero Dios dice que sí pasa. Sí pasa. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Hay muerte espiritual. Cerremos nuestros ojos, por favor. Dios, una cosa sí sabemos, el pecado te ofende. Ayúdanos, Señor, a no ofenderte. Ayúdanos, Señor, a respetarte. Ayúdanos, Señor, a darte tu lugar como tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a creer en tu verdad. Ayúdanos a todos, Padre, a ser alumbrados cada vez más por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Que Él sea que venga a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ven, Espíritu Santo de Dios, y convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.